Hola, bienvenidos a De Uno a Uno Talk Show. Estamos en nuestro 7º episodio de el segmento El Encanto de Crecer. En esta ocasión tenemos una invitada súper especial para todo el equipo de Uno a Uno, así que les pedimos que reciban con un fuerte aplauso a Damaris. Mira, ya tener a Damaris es tener familia. Yo soy parte de la familia de Uno a Uno y la neta es un placer tenerte en este segmento. Tenía muchas ganas de platicar contigo aquí, entonces bienvenida. ¿Cómo te sientes? Ay, muy emocionada y nerviosa también, la verdad sí, pero contenta de estar aquí. Ay, muchas gracias. Mira, pues no es la primera vez que estás, ¿no? La otra vez estuviste platicando con Kemuel, ahora toca una plática pues más profunda en cuanto a temas de mujeres, ¿no? Y el tema que vamos a platicar hoy va a ser acerca de cómo el ministerio no está peleado con ser mamá, con ser, pues incluso ser mujer, ¿no? O sea, no está peleado. Y algo que me gustaría que platicaras pues con la audiencia es cómo ha sido tu relación con Dios, cómo ha crecido, cómo ha evolucionado desde que tú te casaste y te convertiste en mamá. O sea, ¿hubo un cambio? Bueno, realmente sí. Realmente podríamos decir que nací en cuna cristiana, es decir, mis papás eran cristianos y pues ya tenía una trayectoria en ese aspecto y he estado muy involucrada en lo que es el área ministerial también porque mis papás fueron pastores. Entonces, digamos que no es un mundo desconocido, pero realmente cuando llega ese momento de la maternidad, que creo que es un momento pleno, o por lo menos para mí así lo fue, pude empezar a descubrir el corazón de padre que tiene Dios, la paternidad de Dios, ¿no? Porque hay cosas que aparecen y tú lo vas a saber, de que de repente te despiertas por la noche en cualquier ruido, hay un sentimiento ahí que antes de ser mamá no existía, ¿no? Y empiezas a ver a tus hijos de una manera diferente a cómo ves a los hijos de los otros. Entonces, realmente aparece ese sentimiento de paternidad, en el caso de mujer, de maternidad de Dios. Y es algo hermoso poder ver cómo tú mismo vas cambiando, cómo antes reaccionabas de una manera y a otra hay un amor mayor, una misericordia mayor y empiezas a tener la perspectiva diferente y pensar que te estás reproduciendo en alguien más y que eso que tienes ahí, que es tu bebé, que llegó, es un regalo del cielo y que Dios está diciendo, simplemente te lo estoy prestando porque eres capaz de hacerlo. Entonces fue súper emocionante esa parte. Wow. Oye, pero qué curada, ¿no? Lo que dices. O sea, sí es un cambio. O sea, sí es un reto el ya no soy solo Damaris, ya no soy nomás Ana. O sea, soy ahora la mamá de alguien, ¿no? Uh-huh. Que es una etiqueta, pero es parte de nuestra identidad también, ¿no? O sea, es algo que tenemos que abrazar y atesorar. Y en ese proceso, algo que me gustó mucho que dijiste, que a mí me lo dijeron, creo que cuando estaba embarazada, es como vas a experimentar una forma de amar que nunca habías experimentado. Uh-huh. Y yo creo que cuando conoces de Dios es algo que tienes que poner en práctica. Digo, seas mamá o no, ¿verdad? Pero yo creo que el conocer esa faceta de Dios Padre, Dios Amor, o sea, es tan necesario para nuestra vida, pero obviamente la maternidad conlleva retos, ¿no? O sea, y por ejemplo, tú que has estado, bueno, han visto a lo mejor el episodio, ¿no? De contigo y con David, ¿no? De que han platicado las historias en misiones, en España, en México, en La Paz, en todas las partes que Dios los ha puesto. ¿Cómo ha sido a lo mejor esos retos que has experimentado al estar en el ministerio tiempo completo y ser mamá? O sea, ¿cómo has manejado eso? Creo que una de las cosas que tuve que aprender era a darme permiso de ser mamá. Porque a veces cuando estás en el ministerio es difícil compaginar o no sentirte mal si no estás al 100% en el ministerio, digámoslo así, porque tienes que educar o tienes que tomar tiempo. En mi caso, por ejemplo, cuando nosotros nos movimos de España y empezamos nuestra vida misionera, o no sé cómo decirlo, realmente yo me convertí, por ejemplo, en mamá homeschooler. Entonces, las niñas nunca fueron a la escuela normal por el simple hecho de estar moviéndote. Entonces, a veces requería de mí estar pleno con ellas y había que decir no a lo ministerial y no podía estar completamente allí, no podía asistir a las reuniones, no podía, estábamos en un tiempo de adoración, recuerdo, y la niña estaba abajo y tenía que bajarme del escenario porque ya estaba llorando. Y algo que me ayudó mucho fue nuestra temporada en Madrid. Tuvimos el privilegio de estar sirviendo en Madrid y los pastores de ese lugar realmente para mí y para David, ¿no? Fueron como un modelo de cómo fusionar el concepto de paternidad y maternidad con el ministerio de una manera relajada, o sea, de una manera divina, desde el descanso, ¿no? Y recuerdo que si la niña llora, yo podía bajar tranquilamente y estar con ella
y no había ningún pesar en mí, porque sabía que eso era ministerio también. Entonces, aprender eso me ayudó mucho, me quitó la carga, quizá esa carga de tienes que estar, y si no estás, y si no vas a la reunión, y si... No, es que tengo una prioridad ahora que Dios me entregó, y simplemente hacer eso me va a tomar un tiempo fuera, pero realmente estoy sirviendo en el reino. Wow. ¿No? Y estoy levantando, estoy educando, estoy ayudando a la próxima generación que viene detrás de mí, y tengo ese privilegio. Entonces, ver eso me ayudó mucho a quitarme la carga de tener que cumplir, y empezó a ser un disfrutar. Me encanta eso, yo creo que porque somos nosotras a veces como mujeres que somos las que nos ponemos las cargas, yo pienso, ¿no? Como que la responsabilidad de como, es que tengo que ser esto, y esposa, y ministerio, pero es algo como cliché, pero cuando entiendes la parte ministerial que significa ser madre, o sea, o ser padre, ¿no? En este caso también, o sea, es un papel que Dios Padre hace, pues nosotros también, ¿no? O sea, es como que una parte del ministerio que a lo mejor no se platica tanto. Siento que a veces lo manejan como una cosa separada. No sé si te ha pasado, ¿no? Como que el paternidad, ministerio, pero es como, creo que Dios está buscando padres y madres que sepan que es uno. O sea, es parte de su reino, como tú dijiste, es parte de hacer iglesia, es criar, o sea, y ahorita que tengo a Cassian pequeñito, ¿no? O sea, todavía está chiquito, pero yo veo que es como si fuera una tierra lista para estar sembrando, pues, que ahorita no veo fruto, ¿no? Porque todavía llora, todavía no se expresa bien, pero es un ministerio que, como dices, ese ministerio nadie más lo puede tomar más que yo. Así es. Y pienso que cuando nos convertimos en mamás, hay una gracia del cielo que se derrama sobre nosotras. Es una gracia especial para esa temporada, ¿no? Y saber encontrarla y abrazarla es empezar a disfrutar, porque vamos a ver cosas, vamos a escuchar el corazón de Dios a través de nuestros hijos incluso, y que de otra manera no podríamos escucharlo. Entonces, entender que el cielo derrama sobre nosotros una gracia especial, que el mismo Dios nos da esa gracia para esa temporada, y que Él no está pendiente de que tenemos que hacer o cumplir, sino simplemente Él dice, sabes que es una temporada donde vas a disfrutar, donde vas a reír, donde vas a escucharme a mí, donde vamos a hacer equipo, donde yo te voy a ayudar a educar a ese bebé, a ese niño, a esa niña que te estoy prestando, y confío en ti completamente, ¿no? Y es una temporada que como mamás, descubrir que Dios confía en nosotras, es como, wow, Dios nos está dando ese privilegio. Eso es ministerio. Definitivamente eso es ministerio. Totalmente. Oye, y yo creo que esto como que nos vuela la cabeza porque tenemos que recordarlo. O sea, si a lo mejor lo escuchaste una vez, yo creo que es importante recordártelo, ¿no? Y ya que tus niñas empezaron a crecer, ¿cómo fue ese proceso que las empezaste a involucrar también, a que fueran parte, ¿no? Porque algo que me encanta de ustedes, como familia, aparte de que los amamos mucho, es que lo manejan como un ministerio familiar. O sea, ¿cómo es que llegaron a ese punto? Bueno, algo que tuvimos yo creo que David y yo hablamos mucho, y creo que algo que estábamos muy de acuerdo era entender que nuestros hijos y nuestras hijas son parte de, ¿no? Entonces, desde el principio, como te decía, tuvimos un ejemplo y fue hermoso, en el que, por ejemplo, cuando nuestra niña estaba en la iglesia, los que somos de iglesia, ya vamos, más de una me va a entender, va a decir, la niña se dormía en una esquina, en el suelo, tirada con su cobija, su muñequito, su monito, porque andábamos ensayando, y era parte para ella normal. Entonces, yo recuerdo que empezábamos a cantar y alabanza, y ella se venía con nosotros, y incluso le compramos un micro rosa. Ay. Fue como, esto es parte de, tú tienes algo que aportar aquí, ¿no? No podemos olvidar que Dios, o sea, la relación con Dios no empieza de mayores. Los niños cargan al Espíritu Santo, ellos lo traen, y ellos tienen mucho que aportar donde nosotros estamos. Y realmente algo que descubrimos David y yo es que ellas nos abrían puertas que nosotros nunca hubiéramos podido abrir. Ellas llegaban y la gente las veía y empezaban a abrirse puertas y relaciones que de otra manera no se hubieran dado tan fácilmente. Entonces, como dice la Biblia, ¿no? Los hijos son como esas flechas que están en la aljaba. Entonces, entender que ellos son parte y que cuando Dios te los da, simplemente te está dando herramientas, por decirlo de alguna manera, que no son en el buen sentido, ¿no? Te está dando herramientas para lo que Él quiere hacer en tu vida familiar. Entonces, ellas empezaron a ser parte normal. Ellas venían a cantar con nosotros, si querían, ellas venían a orar. Y es algo que hemos seguido haciendo hasta la fecha. Y cuando vemos otros niños, les decimos,
¿quieres venirte a orar? De hecho, el domingo yo oré por una persona y le dije, estaba su nieta, vente, vamos a orar a Jesús. Porque ellos son parte y si ellos conocen a nuestro Dios, ellos van a querer servir a nuestro Dios. Pero si ellos no lo conocen, no van a querer estar donde nosotros estamos. Wow. Y yo creo que es una realidad que como a lo mejor, bueno, que yo también crecí en una iglesia, ¿no? O sea, cristiana desde los 6 años y a veces tenemos esa mentalidad, ¿no? De que la escuela dominical, o sea, está muy padre, ¿no? O sea, tienen herramientas súper bonitas que yo hasta la fecha son cosas que atesoro, ¿no? Hasta las canciones y todo. Pero yo creo que algo que Dios me ha hablado mucho con tu Cassian es que me dijo, él no solo va a conocer como la iglesia, o sea, tal cual, sino que él va a ser parte de la iglesia, o sea, él va a experimentar como eso que dices, o sea, como que, yo también puedo participar, yo también puedo aportar aún en mi pequeña edad, ¿no? Pero él va a conocer lo que es una vida de oración, es una vida en comunidad como iglesia. Y yo creo que esa parte a veces se nos olvida como papás, ¿no? De que, bueno, tú con las cosas de niños, ¿no? Como que tú quédate ahí con los niños, ¿no? Pero yo creo que el ser valientes en decir, bueno, o sea, aunque sea no quiero sonar feo, ¿no? Pero como una carga más extra de que, oye, bueno, vas a venir con nosotros al ensayo, tengo que estar al pendiente, pero quiero que te sientas parte, ¿no? Del ministerio familiar. Yo creo que eso, bueno, aparte de que tus hijas se ven, ¿no? Y se nota que tienen esa esencia también, ¿no? Y ahora conectando, ¿no? La parte de maternidad y ahora pues el hecho de que pues son pareja también, ¿no? O sea, no es nomás de que mamá y papá, sino que son Damaris y David, esposos. ¿Y cuántos años de casados ya tienen? Pues vamos a cumplir 27 en 13 días, 12 días. Sí, me acuerdo que ya va a ser pronto. Ya. Y qué bendición, o sea, casi mi edad de matrimonio. Y qué ejemplo, ¿no? La verdad, qué ejemplo no solo que esa edad de casados, sino también todo lo que han vivido en esos años. O sea, para mí es algo que yo creo que cualquiera que escuche su testimonio, pues admira, ¿no? O sea, de que, wow, o sea, Dios realmente, pues ha sido muy fiel con ustedes y ustedes han sido fiel con Dios. Y entonces, no puedo decirte, ¿no? De que danos tu secreto, ¿no? Pero a lo mejor, ¿qué cosas les han ayudado a poder tener una relación firme en matrimonio y al mismo tiempo hacer ministerio, misiones, mudarse? ¿Cómo ha sido su dinámica o cuáles han sido esas cosas claves como pareja? Yo creo que una de las cosas claves ha sido hablar. Oye, ¿suena fácil, no? Sí, o sea, uno diría orar y está bien, o leer la Biblia y es bueno, pero creo que una de las cosas ha sido hablar, el poder hablar de todos esos detalles, ¿no? El saber cuál era el rol de cada uno, el ayudarnos, ¿no? La palabra dice que el amor, pues es eso, ¿no? O sea, hay momentos en los que yo no llegaba y David decía, hey, esto lo voy a hacer yo, o a la inversa, ¿no? También ha habido momentos en los que David se ha tenido que sentar y decirme, ¿sabes qué? Necesito ir a tomar un café contigo y me estoy dando cuenta de que no estoy agendado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque uno trae 1000 cosas, ¿no? Y detenerte y decir, es cierto, o sea, quizá es más fácil para nosotras como llenar nuestra agenda, quizá por ese sentimiento que tenemos de maternidad, que no es que los papás no lo tengan, pero sobre todo al principio hay una dependencia de los niños quizá más con las mamás, y a veces se nos puede olvidar, pero el platicar, el poder hablar, ha abierto en nosotros el espacio de no me siento mal si él me dice eso y digo, sabes que tienes razón. También en nuestro caso, a la hora de viajar, por ejemplo, el no tener familia cerca también lo dificultó un poquito más. Wow, sí. Entonces no teníamos con quién dejar a las niñas porque a veces vivíamos en lugares que no conocíamos a las personas del todo. Entonces dejar a las niñas era un poco complicado, pero como estábamos hablando entendíamos que fue una temporada y ya que fueron creciendo y siguen creciendo y yo les digo a la fecha, estamos aprendiendo a ser papás de una joven y una adolescente saliendo de la adolescencia prácticamente y es como entender que hablar es sumamente importante, comunicarnos es sumamente importante y hay momentos en los que nos tenemos que recordar el uno al otro, como dice David, dice que nos escogimos y ellas son fruto de nuestra decisión. Entonces, ellas se van a ir un día, pero nosotros nos vamos a quedar. Entonces, poder construir como pareja esa parte de cómo le vamos a hacer, para nosotros ha funcionado mucho, ¿no? Obviamente Dios está ahí, obviamente Él es el centro de todo, pero saber cuál es su corazón y yo ver a David como Dios lo ve y que Él me ve a mí, nos ha ayudado a encontrar ese momento de estar de acuerdo y poder crear un plan. Y creo que va cambiando ese plan conforme va pasando la temporada. No es lo mismo un niño pequeño como vuestro niño ahora, que cuando ya empiezan a ir a lo mejor a la escuela o ya tienen 10, 12, ahora que tienen pues 19, por ejemplo, ¿no? Aún así, seguimos hablando de cómo va a lucir esto,
si nos vamos a cenar, si vamos a tomar un café, ¿no? Y creo que eso ha sido, para nosotros fue vital, el poder hablar, abrir nuestro corazón, ser nosotros mismos, ser vulnerables y decir, me estoy sintiendo así, y qué puedes hacer, ¿no? Entonces eso nos ayudó mucho y creo que esas son las herramientas que Dios nos da como pareja para poder hablar y ser nosotros, ¿no? Sí, porque como lo que dije, me encantó eso que dijiste, ¿no? De que un día tus hijos se van a ir, un día la vida va a seguir y ustedes son los que van a envejecer juntos, o sea, son los que van a estar ahí, ¿no? Y ya cuando, pues, piensas, ¿no? De que mamá, esposa, ministerio, por ejemplo, en su caso, tienen el ministerio también de la escuela de adoración. ¿Cómo han sido a lo mejor hábitos o límites o cómo lo podamos marcar, ¿no? Pero, o cambios que han tenido que hacer ministerialmente como para que también pueda ser su matrimonio parte del ministerio? O sea, me refiero a como quieras o no, también tu matrimonio es un ministerio. O sea, también invertir en tu esposo, tiempo de calidad, palabras de afirmación, tiempo de oración juntos. Yo creo que sí es importante, bueno, o igual tú dime tu opinión, ¿no? Pero como tener hábitos o cambios para que no caigas en que únicamente ministerio fuera, únicamente ministerio con mis hijos, pero mi esposo y yo, ¿qué onda? ¿Qué otros hábitos tú consideras que pueden ayudar también a no caer en eso? Bueno, creo que algo que también nos pudo un poco, nos ha ayudado es saber cuál es la fortaleza de cada uno y poder trabajar en base a esa fortaleza o caminar, ¿no? El ser auténticos en casa, o sea, no soy diferente en casa y fuera de casa, no es diferente en mí, yo no veo a mi hija diferente en casa o fuera de casa. Creo que simplemente descubrir qué es lo que cada uno aporta y poder mantener eso y juntos trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, una costumbre que tenemos que es muy simple, pero si llega el cumpleaños de uno, pues ese día lo que quieres para comer, eso lo hacemos, ¿no? Y, o es importante para papá, no sé, le encantan los masajes, ok, pues vamos a hacer masajes para cuidar a papá. O ¿quién da masajes? Y ahí viene un poco a veces el conflicto porque no todo el mundo quiere dar masajes, ¿no? Pero es un ejemplo. Pero realmente creo que son dinámicas de saber la realidad de qué es lo que nos gusta a cada uno y poder movernos en eso e incluso por encima de reuniones eclesiales. Eso es algo que nos tocó. Por ejemplo, una vez, recuerdo una anécdota, no sé si la contamos en el episodio que hicimos de... A ver, ese episodio que contamos, que si lo quieres ver, por ahí. Ahí lo atrás, ponemos, por ahí lo vas a poder para ver. que lo puedas ver, sí. Recuerdo en una ocasión, nuestra hija mayor quería... bueno, retrocedo. En España no se celebra los huevos de Pascua. ¿Okay? Entonces a ella le ofrecieron o le dijeron, ay, ¿nos ayudas a poner huevitos de Pascua? Y la. Entonces recuerdo que ella estaba súper emocionada con eso. Pero justo ese domingo alguien nos había invitado, nos quiso invitar a ministrar la adoración en una iglesia. Entonces nos topamos con que cuando David solo dijo, nos han invitado rápidamente nuestra hija mayor dijo, yo tengo mi actividad con los huevitos. Y creo que tenían 12, 13 años. Oh. Y yo quiero poner huevitos de Pascua. Entonces, por ejemplo, eso es una situación, podríamos decirlo, entre algo cristiano o ministerial y algo más, no sé cómo llamarlo. Recreativo. Más recreativo, menos importante. Entonces fue como priorizar cuál era el corazón de nuestra hija. Entonces dijimos no a lo ministerial, pero le dijimos sí a lo ministerial. Porque definitivamente el que ella no pudiera hacer esa actividad iba a repercutir en que ella iba a ver que tal persona o Dios era más importante que su corazón. Entonces nosotros, a pesar de que eso conllevó que la persona que dijimos no lo entendiera, que lo tomara mal, que no nos volvieran a llamar, está bien, pero nosotros decidimos que era prioridad nuestro ministerio en casa o como papás y el corazón de nuestra hija, porque eso era lo que estábamos trabajando por años, ¿no? Y realmente para Dios, yo estoy segura que para Él era importante que ella fuera a poner huevitos, porque era su corazón, era esa parte de regocijarse, de alegría. Y no pasaba nada si no íbamos a cantar a un lugar. Entonces, hay momentos en los que
entender que ministerio es todo, simplemente servir. Hay momentos que ministerio luce como poner huevitos de Pascua. Pero eso crea una conexión, en este caso creo que una conexión con nuestras hijas que nos ayuda a seguir trabajando y no una desconexión que luego iba a ser más difícil volver a conectar o volver a construir, porque para ellas era Dios más importante que yo. Y en el fondo, Dios no es más importante que ella, Dios es todo. Dios es todo. Y ella forma parte de lo que Dios nos entregó, o ellas, ¿no? Entonces, creo que cosas prácticas como esas, quitar esa parte de quizá religiosidad o de tengo que, nos ayuda mucho a poder tomar decisiones desde el corazón, que es definitivamente lo que Dios hace. Dios siempre va buscando nuestro corazón, no nuestros hechos. Wow, Damaris. Y con lo que me estás platicando acerca de el decir a veces sí, a veces no, yo creo que es algo que tenemos que aprender tanto como cristianos, pero especialmente como mujeres cristianas. ¿Cómo o cuáles son tus filtros que tú usas? Digo, ahorita comentaste poquito, ¿no? Que David y tú lo platican bien, o sea, ¿cuál es el corazón de Dios para esa situación? Y cómo alguien de manera práctica puede identificar cuándo hay veces o oportunidades que parecen como que, ay, esto es de Dios, ¿no? Y a lo mejor Dios no quiere que sea ahí. O sea, ¿cuándo dar ese no? Bueno, creo que como mujeres tenemos ese sentido dentro que Dios nos da cuando somos mamás, Sí. que de por sí lo tenemos como mujeres, pero cuando somos mamás como que se multiplica por 1000, yo creo, en el que realmente tus prioridades empiezan un poco a cambiar. Y en mi caso, algo que me ayuda mucho y que es algo que descubrí y que ha formado parte de mi vida los últimos años fue el Espíritu Santo en mi relación. Y no lo plasmo, no lo digo en plan como algo cristiano, no, simplemente en mi día a día, ¿no? Hay cosas en las que yo diría, esto me gustaría, pero escucho su voz y digo, no me resuena, como que no me siento a gusto. Hablo con David, hablo con mis hijas. Oye, estoy pensando esto, me están proponiendo esto, ¿qué piensas? Y escucho lo que ellas tienen que decirme. Como decía antes, los hijos son regalos que Dios nos da y ellos muchas veces hablan desde perspectivas externas que están viendo cosas que nosotros a veces ni vemos. Y escucharlos a ellos nos ayuda mucho. Si es muy chiquito tu hijo, obviamente no te va a decir, pero hay necesidades de tu niño que tú sabes que tú no le dirías a otra mamá que dejara de hacer. Wow. Pues si no le dirías a nadie, deja de hacer esto, no lo hagas. Y menos si crees que Dios se va a enojar por ello, porque Dios no se enoja. Dios entiende perfectamente la temporada en la que estás y Él simplemente quiere que la disfrutes. Y si es quedarte en casa, está bien, no pasa nada. Y si alguien se va a molestar porque dijiste no, entonces es problema de esa persona. Creo que la inofendibilidad es algo que tenemos que desarrollar y a veces el no es porque no puedo y está bien y no pasa nada. Siempre y cuando recordemos eso, que Dios no se enoja, que Dios a veces es un Dios de no, porque da sí a otra prioridad. Decirle a alguien no es decirle sí a tu hijo, sí a tu conexión, sí a su relación con Dios incluso, sí a tu momento de descanso. Y Dios está en ello también. Y algo que me acuerdo que nos han como dicho mucho Andrés y a mí es que tienen que sobre todo presenciar la paz, ¿no? O sea, porque es el fruto del Espíritu, o sea, amor, gozo, paz, o sea, que mientras esa decisión, o sea, siga habiendo una incomodidad, como dices, como que siento que no es por ahí, o sea, yo creo que la paz es esa señal, ¿no? También, o sea, de que hay veces que el no va a tener sentido del por qué vas a rechazar. Y te digo, algo que nos ha pasado también, tanto laboralmente, ministerialmente, que a veces dices como, pues voy a tomar esta decisión y no. Pero te das cuenta que las puertas que abre el hombre, pues a veces son insostenibles. Bien, ¿no? A pesar de que sea algo relativamente bueno, ¿no? O algo ministerial o algo que va a bendecir a la iglesia, pero personalmente a lo mejor, como Dios dice, es que no era el momento o no era para ti, ¿no? O sea, sí. Yo recuerdo una anécdota cuando vivíamos en España, estábamos en Madrid. Yo soy intérprete de lengua de señas profesional, entonces yo trabajé mucho tiempo para el gobierno y demás. Y estando en Madrid se abrió la oportunidad de que en mi ciudad, en Barcelona, donde nací, yo pudiera estudiar en una universidad privada muy cara, la carrera de traducción e interpretación y entraba por primera vez la lengua de señas como tal. Y era pues una certificación a nivel Europa y a nivel mundial. Y yo recuerdo que estábamos en Madrid y estaban, pues Itzae debía tener, nuestra hija mayor debía tener, yo creo que
como 3 años, más o menos, 3, 4, y él tenía 2. Y recuerdo que yo había servido en eso, estuvimos en conciertos, hicimos eventos, pues yo quería darle lo mejor al Señor. Para mí era mi ministerio personal, no era de David, no era familia, era mi ministerio, era lo que Dios me había entregado. Entonces recuerdo que me lanzan la oportunidad de ir a la universidad, pero a un costo ridículo, era súper económico y asequible ya en los 4 años de carrera. Y yo recuerdo que le dije a David, me voy de lunes a viernes y regreso el viernes, vengo en tren, y yo ya me monté todo mi show, el escenario, aquí, ¿no? Ajá, yo ya veía todo. Y David solo se me quedaba mirando y me decía, ¿estás segura? Sí, porque yo puedo ir y tal y pascual y esto y lo otro y lo podemos hacer. Pues como tú veas, y yo era como él me decía, pero al mismo tiempo por dentro era como, no resuena, esto no está bien. Entonces, digo que en la universidad y automáticamente me manda un correo a las pocas semanas, la única escuela bilingüe de mi estado, que había un puesto de trabajo y era súper difícil entrar a trabajar ahí. Y me escriben para decirme que me dan tanto sueldo y que si puedo ir a trabajar. Y yo era como, claro, Señor, si te voy a dar lo mejor, o sea, me estoy titulando para ti, estoy sacando todo para ti, para ser excelente, para poder servirte. Y yo, dentro de Dios me decía, yo no necesito un título para que tú me sirvas. Yo te puedo poner donde tú quieras. Y yo era como, Entonces escribí y dije, no voy a ir. Y a las 2 semanas me mandan un mail y me dicen, ¿cuánto quieres cobrar? Ven. Y para mí era como, y recuerdo que hablé con la pastora y le dije, está pasando esto. Y se me quedó mirando y me dice, yo sé que vas a tomar una buena decisión. Y fue súper horrible para mí. O sea, fue como, Pero lo que empecé a sentir es, me voy a llevar a mi familia por delante. Y lo que Dios tiene como familia por un sueño que Dios me está diciendo que no necesita. Entonces fue como respondí, no, lloré por un mes, soy sincera, lo pasé muy mal, pero si yo hubiera tomado ese camino, no sé cómo estaríamos como familia espiritualmente, no estaríamos donde estamos, pero no estaríamos aquí. Y no es que Dios te quita una cosa y te da otra, simplemente es como entender los tiempos. Entonces el Espíritu Santo sí te va guiando por dónde ir, ¿no? Porque yo quería un título para servir mejor al Señor y realmente Él me dijo, yo no necesito ese título. Yo te puedo colocar donde yo quiera, pero yo tengo un plan para tu familia que tú no estás viendo todavía. Entonces como mamá dije, ok, bajé mi estándar quizá o mis ilusiones, pero sí le dije, ok, en algún día. Y ahí quedé con él, ¿no? Se trata una plática. Algún día queremos una plática pendiente. Pero realmente saber eso, ¿no? Que Él nos guía y esa paz es la que es desde donde trabajamos, desde el descanso. Yo pude decir, no, me dolió, pero había paz en mí. Dije, ok, no me voy a llevar la vida espiritual de mi familia por un deseo de mi corazón, por muy ministerial que pueda verse. Porque definitivamente Dios tenía algo mucho mejor, ¿no? Y es que es peligroso caer, ¿no? En eso, ¿no? Como que piensas que no hay sacrificios, pero te equivocas. Sí. O sea, yo creo que el caminar con Jesús es un constante vivir en un sacrificio, o sea, una vida en sacrificio, no sufrimiento, o sea, tampoco, ¿no? O sea, sí, hay sufrimiento en la vida como en todos, pero yo creo que Jesús siempre nos pone por delante el que sí va a haber un sacrificio al no entender el plan, ¿no? O sea, al no ver como el big picture, ¿no? Como dicen en inglés, ¿no? O sea, al no ver todo el panorama completo y porque el poner prioridades tanto familiares, ministeriales, o sea, sí conlleva eso, ¿no? Y me encanta porque has podido platicar poquito, ¿no? O sea, como sus hábitos o las cosas que los han marcado, ¿no? Pero ahorita me platicabas como el duelo que viviste, ¿no? Como que, o sea, como que sí fue algo que te dolió, ¿no? Y me encanta porque es real, o sea, somos mujeres reales, sí, somos personas reales, claro, y que amamos a Jesús, pero que aún así tenemos carne y corazón y que nos duele, ¿no? O sea, nos duele como sacrificar cosas. Y, por ejemplo, cuando te llega en este caso, una muchacha o una mujer que Dios le está pidiendo que entregue algo, o sea, ¿tú qué le dirías? Con lo que tú ya has experimentado, como, ¿qué más pudieras decirle como que a una mujer que necesita como que soltar algo, decir no, o poner bien sus prioridades? Creo que algo que le diría, que es lo que le digo a mis hijas, Dios nunca va a hacer algo que te duela. Cuando Dios te está proponiendo algo, Él va a hacer un intercambio, Él es bueno. Él es amor. Entonces, si hay algo en tu corazón que sientes que Dios te está
pidiendo, primera, asegúrate que realmente es algo que Dios te está pidiendo y no es tu sistema de valores o creencias cristiano que te lo está pidiendo. Porque a veces creemos que Dios nos pide cosas y Dios no nos está pidiendo nada. Es el sistema el que nos lo está pidiendo, ¿no? O la forma en la que vivimos. Pero si Dios te está pidiendo algo, yo le diría, pregúntale si te puede dar, que puedas ver 5 millas más, un poquito más de esto, porque Él te va a dar paz para caminar sobre eso. Y aunque lo tengas que dejar, vas a entender en su bondad y esa paz te va a ayudar a pasar ese duelo, ¿no? Sin reclamo. Pero creo que Él es tan bueno que realmente viene a nuestra vida y Él quiere mostrarnos desde su paz y desde su amor. Y si en dado caso dijeras no al Señor, ¿sabes? No estoy lista, no pasa nada. O sea, Él sabe que a veces no estamos listos. Él no es un Dios enojado, Él no es un Dios castigador, justiciero. Él no es su corazón. Entonces, Él está dispuesto a esperarte, a esperar a que tú estés lista, ¿no? Y a veces el esperar, pues, y entonces no va a pasar. Él es bueno, Él conoce tu corazón. Entonces, Él es un buen papá y de la misma manera que mis hijas a veces me dicen no a algo y yo espero pacientemente y como, ok, cuando estés lista, Él es igual. Entonces, piensa si realmente es Dios o es tu sistema de valores, porque a veces es nuestro sistema, nuestra manera de pensar, ¿no? Nuestra presión, la presión social, la presión familiar, la presión del esposo, la presión de los hijos, la que sea. Si es eso, entonces no lo hagas porque Dios te pidió, porque realmente no sea así. Pero si realmente te das cuenta de que sí es Dios, entonces lo que va a venir después de eso es que va a venir paz. Y definitivamente, como dice la palabra, no hay justo que deje padre, madre, casa y que no vaya a tener recompensa. Él es fiel y Él va a recompensarte y va a redimir eso en tu vida, porque Él es bueno. Sí. Él es bueno, ¿no? Aún en nuestras buenas, malas decisiones, y cuando decimos no y cuando decimos sí, ¿no? En las dos. Y ahora que platicamos, ¿no? O sea, el rol de mujer, ¿no? Rol de mujer, rol de mamá, rol de esposa, rol de... Ahora sí que también empresaria, trabajadora, tenemos tantas facetas y algo que últimamente como que trae mucho en mente, que es algo que me gustaría platicar, es como el rol que tenemos ya mujeres casadas, mujeres, o sea, en una etapa totalmente diferente, pero ahora como amigas, ¿no? O sea, cómo tú a través de los países, ciudades, las situaciones, la ocupación, el ser mamá, ¿cómo has tú podido cultivar una comunidad o amistades buenas, genuinas? O sea, y cómo te han también fortalecido a lo mejor en todo este caminar que han tenido. Yo creo que descubrir que lo que me pasa a mí le pasa a más fue increíble. Como no soy la única. ¿Sí? Ajá, o sea, parece una tontería, pero realmente el poder ser vulnerable, lo que hablaba antes, el poder decir, estoy viviendo esto, es normal, y que me digan, sí, es como... No estoy loca. Estoy bien, ¿no? A veces decimos, no, todos los hombres son iguales. No todos los hombres son iguales, pero hay cosas que sí son en común. Yo digo que es la esencia de Adán, ahí quedó. O sea, es increíble cómo todos en algo tienen en común y poder platicarlo y decir, hey, estoy en esta situación y me siento así, y que te digan, es normal, es súper sanador, es súper tranquilizador. Entonces, crear esa comunidad de ser vulnerable, buscar a alguien que digas, hey, estoy en esta temporada, y que se parezca más o menos, ¿no? Porque hablas con gente, por ejemplo, que no tiene hijos y va a ser diferente. Es diferente, es totalmente diferente, ¿no? Y a lo mejor tú los entiendes a ellos, pero ellos no te entienden a ti. Es válido. Pero el ser intencional en buscar a esas mujeres que tú digas, esta mujer es alguien en la que yo podría confiar y me gustaría sentarme a tomar un café o un mensaje o hablar y poder ser vulnerable. A mí, mi corazón, tengo esta preocupación, no sé qué voy a hacer, resulta que, no sé, mi hija quiere salir y no sé si está en edad, me preocupa la ciudad. En mi caso, por ejemplo, que vengo de otra cultura, es algo con lo que yo me topo ahora. Esa es mi realidad ahora, porque en mi ciudad yo con 14 años me iba en metro, me iba en el autobús y todo estaba bien. Pero yo aquí en Tijuana no me atrevo del todo todavía, ¿no? Pero encontrar, por ejemplo, decir, ok, no quiero moverme por el miedo, pero sí quiero ser honesta con lo que estoy pasando. Entonces, a veces yo les cuento y les digo, estoy en esto y es normal. ¿Y qué haces tú? Pues yo hago esto, o voy en Uber, o los vamos a buscar. Entonces,
Por ejemplo, es algo que David y yo estamos hablando en esta temporada porque nos toca. Entonces, creo que esa es la parte de ser vulnerable, saber que lo que nos pasa, les pasa a muchas. Y que simplemente el ser, a lo mejor, somos las encargadas de quitar el tapón de esa botella, de descorchar. Y nos vamos a sorprender de cómo nos podemos ayudar y cómo Dios puede hablarte a través de la experiencia de otras mujeres y saber que es parte de, y que es hermoso y que no estamos solas. Es algo que he intentado cultivar, ¿no? Buscar gente con la que pueda decir, ok, tú tienes esta edad más o menos, o pasaste por aquí, ok, pues vamos, necesito preguntarte un par de cosas, ¿no? Y no sentirme mal por ello, saber que es normal, ¿no? Y en esa normalidad, pues vemos a Dios también. Sí. Pues, Oye, pero es que sí es necesario porque, bueno, yo es algo que me platican como mamás también, como más adelantes que yo, ¿no? O sea, que siento está pequeño, ¿no? Pero que a veces, pues, le consigues amigos a los hijos, pero pues tú qué onda, ¿no? O sea, tú también ocupas esas amistades de la misma etapa, ahora sí que sean mujeres de fe, ¿no? Como dices, que te puedan enseñar o que les puedas platicar de una manera real y vulnerable. Y porque el estar en comunidad yo creo que es también una protección que Dios manda. Yo como que lo veo de esa manera también, ¿no? O sea, que por ejemplo Andrés y yo pues somos de Mexicali, ¿no? Y ahora que estamos en Tijuana, el conocer comunidad, o sea, y comunidad de fe, yo creo que te permite saber que tienes un hogar, ¿no? Como que Dios dice, oye, no estás sola, no estás solo, te entendemos, hay gente que está pasando exactamente lo mismo que tú, o sea, y yo creo que esas conexiones divinas, o sea, como que también te confirman, ¿no? Como que, ok, como dices, voy bien, ¿no? Como que, ok, tengo que seguir dando más pasos de fe. Pero yo creo que sí es importante dar uno al paso. Como que a veces entra ese temor como ay, si me ven mal, o como que, ay, ¿qué tal si esto suena como bien loco, no? Y yo creo que cuando te animas a hablar es cuando te das cuenta de que, el cuerpo de Cristo realmente sí somos hermanos, ¿no? O sea, sí. somos hermanas, o sea, puedes tener gente que, o sea, como mujeres de fe que sean como parte de tu familia también porque te das cuenta que están en el mismo camino. Y dice la palabra, ¿no? O sea, mejor son dos que uno, o sea, porque se levantan mutuamente, pero hay de aquel, o sea, imagínate, hay de aquella morra que anda sola, que yo puedo, que no le voy a contar a nadie esto, porque no hay quien la levante. Y para mí esa imagen como que es muy gráfica porque pues imagínate caerte, no sé, como que en un pozo de esos de antes, ¿no? Como que yo me lo imagino esa como mental picture, ¿no? Como que en un pozo tan siquiera hay otra persona al lado de ti, te echa un grito, hay una manera de salirte, pero sí, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que es importante recalcarnos. No está mal abrirte, no está mal ser vulnerable. Y yo creo que Dios también te empuja a eso, pues, porque en esa comunidad es cuando puede haber esa sanidad, ¿no? Sí. E incluso con amigas, y a lo mejor a alguien le pueda sonar raro, pero con amigas no creyentes. Sí, totalmente. O sea, podemos brillar y ser auténticas porque hay muchas mujeres que no saben cómo podría verse su vida de una manera diferente y simplemente con el hecho de abrir nuestro corazón son llamadas a abrir su corazón y podemos ministrar y hacer ministerio desde esa situación o ese momento difícil o vulnerable. Sí. ¿No? Entonces, creo que es sumamente importante, como decía al principio, o sea, darte el permiso de ser tú misma. Y en cada temporada Dios va poniendo gente, ¿no? Yo recuerdo cuando llegamos aquí a México, pues no tener familia, yo decía, ¿y a quién le cuento? Obviamente nuestro movimiento fue muy loco, es muy particular y era muy difícil encontrar mamás de fe en ese aspecto. Pero Dios sí puso gente, ¿no? Sí puso gente a nuestro alrededor. Dios puso mamás que me ayudaron, por ejemplo, en el homeschool con las niñas. Hey, hay esta opción. Y yo decía, es que me encuentro perdida. No te preocupes, yo he estado ahí. Y ves cómo Dios va poniendo esas personas a tu lado, ¿no? Pero es sumamente importante que seamos responsables de la parte que nos toca de abrir espacio para que Él pueda moverse, ¿no? Entonces creo que ser auténticas realmente es un lujo que no nos podemos perder. Ser nosotras mismas. No, y como dices, o sea, yo creo que es un punto muy, muy clave de esta plática, el que donde sea donde Dios te ponga, porque hay mujeres que piensan que, la mujer cristiana no batalla, o es que es perfecta, ¿no? De que hay su vida de oro, ¿no? Pero te das cuenta que, pues, en el caminar con Dios también tenemos luchas, tenemos dudas, tenemos situaciones que podemos abrir y que también les abre, como dices, ese panorama de, yo también puedo ser vulnerable, como también puedo ser imperfecta y a lo mejor dar ese paso, acercarme con Dios, ¿no? Hacer un camino también, ¿no? O sea, wow, yo creo que Dios utiliza todo eso y a veces nosotros lo vemos como algo pequeño, ¿no? Como, es que esto no es ministerio y yo creo que
algo que he aprendido en los últimos años es que, no, o sea, el hacer comunidad con quien te ponga enfrente a Dios es hacer ministerio. Así es. Más allá de una plataforma, lo que se pueda notar muy ministerial, creo que, y yo creo que por eso se llama de uno a uno también, o sea, porque en el uno, cuando tú eres vulnerable, abres esa oportunidad de otra persona ser vulnerable, es cuando el evangelio puede fluir, es cuando el Espíritu Santo puede habitar. Y ya casi para terminar, digo, yo quisiera platicar más, yo creo que vamos a hacer después otra parte porque hay mucho que platicar, pero me gustaría, antes de terminar el tema, que le puedas hablar a las chicas o a las mujeres o a las personas que nos puedan estar escuchando que sienten a lo mejor que se les cargó el plato, ¿no? O sea, como que a lo mejor sienten que mamá, esposa, ministerio, escuela, amistades, o sea, como que sienten que es mucho y como que a lo mejor tienen lucha de priorizar o tienen lucha de decir que no, o tienen lucha de cómo manejar y cómo descansar, cómo entrar en esa paz. Si pues teniendo esa cámara pudieras tú darles un mensaje, pues ahora sí que de ánimo, de cómo realmente pueden vivir en ese descanso. Yo quiero compartir pues un par de versículos que a mí me han ayudado mucho. El primero está en Isaías 51:13 y dice así, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será su paz y prosperidad. Hay momentos en los que yo pienso que no llego, que no puedo más. Y ese versículo a mí me trajo mucha paz, saber que Él va a enseñar a mis hijos. Obviamente es mi responsabilidad, no que como es Él, pues sale. No. Hablamos de que cuando yo creo que no llego, Él ya está ahí y Él les va a enseñar. Y eso es hermoso, saber que Dios hace equipo contigo, que tú no estás sola en todo este proceso, que quizás necesitas tomarte un tiempo, sentarte y separar. Las mujeres metemos todo en un saco. Y eso es una ventaja a veces, pero otras veces no lo es. Es como separar tus partes, como, ahora soy mamá, ahora estoy liderando, ahora soy hija, ahora soy esposa, ahora soy abuela, no sé. Y separarlo y decirle al Señor, Señor, ayúdame a cómo ves tú cada una de esas facetas de mi vida, ¿no? Y trabajar desde el descanso. Y descansar simplemente es no preocuparte, que significa ocuparte antes de tiempo. Deja que Él haga su parte. Y otro versículo que a mí me encanta está en Ezequiel 36:27. Dice así. Dice, pondré mi Espíritu Santo en ustedes para capacitarlos, para que guarden mis leyes y vivir de acuerdo con ellas. Para mí, encontrar al Espíritu Santo de la manera en la que yo lo conozco hoy fue tan hermoso. Porque saber que a mis hijos, en mis hijos, Él va a poner al Espíritu Santo y que Él va a capacitar. Saber que no tengo que sentirme presionada por eso, sino que, otra vez, donde yo no llego, Él me va a dar la estrategia, Él me va a dar las palabras y a lo mejor ni voy a hablar, a lo mejor simplemente Él va a colocar todo porque le creaste un espacio, le diste un espacio para que Él pueda actuar. El Espíritu Santo quiere ser tu compañero. Más que allá del Consolador, lo conocemos como el Consolador, es mucho más profundo. Él quiere ser tu compañero. Él está caminando contigo en la batalla que tienes ahora. Él no te está dejando sola. Él está escuchando tu corazón. Así que simplemente detente, tómate un Selah, como dicen los salmos. Un Selah es detente y solo dile, ¿sabes? Así me siento. Y deja que Él venga, porque te va a dar estrategias, te va a decir cómo lo vas a hacer, te va a ayudar, va a abrir camino donde no lo hay. Todo eso que sabes lo vas a poder ver. Él lo puede hacer sin lugar a dudas. Y todo eso sabiendo que Él te ama, que confía en ti y que Él dice, si puedes, yo estoy contigo. Amén. Muchas gracias, Damaris. Fue un gustazo tenerte aquí en el estudio una vez más de uno a uno, que no sea la última vez, sino que se repita. Y muchas gracias a todos los oyentes que pudieron ver este episodio. Si te gustó ese episodio, ten la libertad de dejarnos un comentario. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal de YouTube o de Spotify, dale follow. Y muchísimas gracias otra vez, Damaris. Es un placer siempre tenerte aquí. Un gusto, y ¿verdad? Pues nos vemos a la próxima. Sí. Bye. Hola, soy Damaris y vengo a compartirte el versículo de la semana. Dice así: la mujer virtuosa vive en la maravilla, el asombro y el temor del Señor. Se ha convertido en una mujer radiante y todas sus obras de justicia y amor merecen ser admiradas en las puertas de cada ciudad. Será alabada por la eternidad. Proverbios 31, 30 y 31. Que tengas una excelente semana.